Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un ejercicio de propiedades de estimadores. Dice, sea X una variable aleatoria con la siguiente función de densidad. Entonces, un cuarto, fíjense que es una función de densidad de tipo constante. Entonces, acá, si bien no lo dicen, es una distribución uniforme, porque para cualquier valor de X, la función toma el valor un cuarto. Entonces, eso lo hace una uniforme. Bien. Si recordamos las características de la uniforme, sabemos su esperanza y su varianza. Ahora lo vamos a ver en pizarra. La pregunta dice, analice el ensegamiento del estimador, su error cuadrático medio y la consistencia del estimador. Entonces después nos dan otros estimadores insesgados y nos piden cuál tiene menor varianza y comentar sobre el error cuadrático medio y la consistencia. Entonces vamos a ir aprendiendo las propiedades que estaba mencionando de a uno. Bien. Vamos a ver conceptos inferenciales clave. Son, bueno, primero la población, que son todas las unidades de estudio. La muestra es un subconjunto de la población. Y con esto nos vamos a entender estos conceptos súper importantes que vamos a manejar. Primero, el parámetro es una medida numérica tomada de la población, por ejemplo, la media poblacional, la varianza poblacional, la proporción poblacional. Y si yo tomo un valor tomado directamente de una muestra, entonces esto se llama estadístico, por ejemplo, la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral y otras medidas, cualquiera, por ejemplo, sumar todos los datos. Si hacemos la suma de los cuadrados, estos estadísticos que nosotros conocemos como sumar todos los datos, sumar los datos al cuadrado, esos, si los aplicamos a la muestra, son estadísticos. Si los aplicamos a la población, entonces son parámetros. Y aquí la única diferencia sería que va desde el uno hasta el n, y aquí va desde el primer dato hasta el enésimo dato, pero n tamaño muestral y n tamaño poblacional. Si es que es a la población, entonces es parámetro. Si es que es a la muestra, entonces es estadístico. Y el estimador es un estadístico, o sea, una medida de la muestra, pero que se le exigen ciertas condiciones para poder imitar o calcular de manera fidedigna los valores de la población. Entonces, estos valores son, los estimadores son estos valores, aquellos que se están tratando de parecer a los valores poblacionales. Por ejemplo, la media de una muestra sí, obviamente se intenta parecer a la media de una población. La varianza de la muestra sí se intenta parecer a la varianza de la población, pero por ejemplo, esta suma de todos los datos muestrales no se intentaría parecer a esta. Entonces, sí sería un estadístico este último, pero no sería un estimador porque sumar los datos muestrales nunca se parecería a la suma de todos los datos poblacionales, pues esto sería un subconjunto de todos los datos, como tal, no estaría imitando su valor. Bien, vamos a borrar acá y seguimos. Entonces, bueno, y una estimación sería el valor que se obtiene para una muestra puntual, para un valor en particular. Por ejemplo, si yo le tomo a la muestra uno una media, va a ser distinto de la media de la segunda muestra, y así, y cada muestra con su valor numérico propiamente tal va a ser una estimación puntual. Vamos a analizar la primera propiedad que nos pedían de sesgo y sesgamiento, que es propiedad uno, entonces, es el insesgamiento o el cálculo de sesgo. La propiedad de insesgamiento hace referencia a la centralidad de un estimador. La media de un estimador, la idea es que coincida con el parámetro que vamos a estimar. Entonces, un estimador es insesgado si es que se cumpliría que la esperanza fuese el parámetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un parámetro objetivo, siempre los parámetros se les pone la letra teta, y yo voy obteniendo estimaciones puntuales de este teta, es decir, tomo una muestra, la muestra uno, la muestra 2, voy a seguir haciendo puntitos, pero son en la estimación del parámetro. Por ejemplo, que fuese la media poblacional, entonces yo tomo distintas medias, o sea, distintas muestras y mido la media de las muestras, ¿sí? Entonces, bueno, si es que promediamos estas estimaciones y el promedio de estas estimaciones me da el parámetro, entonces el estimador es insesgado. Si el promedio o la esperanza de esto fuese el parámetro, sería insesgado. Y el sesgo se calcularía como el promedio de del estimador menos el parámetro. Si es que este sesgo es cero,
Entonces, es insesgado y si no, tiene sesgo. Vamos a corresponder las primeras preguntas de este ejercicio entonces. Dice, analizar el insesgamiento de este estimador, su error cuadrático medio y la consistencia. Eso no lo hemos visto aún. Vamos con el sesgo primero y de ahí nos vamos con las demás propiedades. Vamos a ponerle una nueva página. Ahí, este es el estimador. Vamos a calcular el sesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como el sesgo, ya dijimos que el sesgo de un estimador sería la esperanza del estimador menos el parámetro. Entonces yo digo, bueno, esperanza de este estimador sería la esperanza de este valor que está tratando de calcular un valor de teta que no sabemos cuánto vale. Y la verdad es que nunca vamos a saber cuánto vale porque el parámetro es un valor teórico en la inferencia, ya que nunca vamos a saber cuál es su valor, no importa cuánto nos esforcemos. Bueno, aquí vamos a aplicar propiedades de esperanza y propiedades de varianza. Entonces, decían las propiedades de la media, que si todos los valores de la variable se multiplican por una constante, la constante sale así multiplicando nada más. Entonces, esto sería un cuarto por la esperanza de todo esto. Y ahí aplica lo mismo, o sea, como cada uno de estos datos es la esperanza de la suma, entonces yo simplemente le aplico esperanza de x1 más, ahí sería esperanza de 2x2, sale la constante tal cual, y ahí aplica así para cada uno de forma bastante lineal este procedimiento. Ahí estamos, y bueno, todo dividido en 4. Y es muy importante entender que el x1, si bien es el primer individuo de una muestra, es una variable aleatoria propiamente tal que tiene la misma distribución que el segundo dato y el tercer dato y el cuarto dato. Porque si nosotros hacemos una muestra aleatoria de una piscina infinita de datos, este valor, su esperanza es el promedio de esta piscina y la esperanza de obtener el segundo dato aleatorio también es la esperanza de todos los datos de la población. Entonces, todos estos datos tienen su propia esperanza y su propia varianza y es igual. Por eso se dicen que son independientes entre sí e idénticamente distribuidos. Son I y D, independientes e idénticamente distribuidos. Bueno, ¿y cuánto vale la esperanza de x1? Yo antes les dije que si nos fijábamos bien, esto es una uniforme, porque nos estaría diciendo esto. Así se grafica la función de densidad, donde para todos los datos, desde un teta menos 2 hasta un teta más 2, que no sabemos cuánto vale, es que podría valer cualquier cosa que me haga que el área bajo esta curva valga 1. ¿Sí? Pero podría ser cualquiera, por eso es un parámetro abierto, no es que sea una incógnita y ni un valor que tengamos que encontrar. Y como les dije antes, el parámetro es un valor teórico. Nunca vamos a saber cuánto vale, pero podemos estimarlo más o menos. Podemos más o menos entender cuánto valdría. Entonces, de acá, ¿qué valor vale esto? No, es un cuarto, siempre, porque dice que para cualquier valor de x que vaya entre estos dos valores, f de x, la función de densidad, siempre va a valer un cuarto. Esto corresponde a la distribución uniforme. X distribuye uniforme entre un mínimo y un máximo. Si no se acuerdan de esta función, estudienla un poquito, pero la distribución uniforme es simplemente una distribución que tiene la misma función de densidad constante y sus parámetros son un mínimo y un máximo. De aquí lo que nos interesa más que nada es la esperanza de X. La esperanza de X era alfa más beta partido 2, o sea, el mínimo más el máximo partido en 2, que sería alfa, beta menos 2, el mínimo, menos, perdón, aquí me equivoqué. No, está bien, lo estoy sumando. No, 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 está todo bien. Aquí, alfa más beta partido en 2, que es el punto medio. Alfa menos 2, aquí es que me equivoqué con el que estaba restando, pero no, no, teta menos 2 teta más 2 y partido en 2 que es el punto medio entre estos dos valores. Y eso sería entonces teta más teta, 2 teta, menos 2 más 2 se fue, partido en 2 o sea, teta. Bien. Y la varianza de x
Aquí sí que fue lo que traté de dar vuelta acá. Menos, beta menos alfa al cuadrado partido en 12. Estos son propiedades de la uniforme. La uniforme, eso sí, esta es la media y esta es la varianza siempre, siendo beta el máximo y alfa el valor mínimo que toma la uniforme. Entonces, beta más 2 menos teta menos 2, ojo con el paréntesis ahí, es necesario, y todo esto al cuadrado partido en 12. Entonces, teta más 2 menos teta menos menos más 2 al cuadrado partido en 12. Y eso sería teta menos teta se fue, quedó no sujeto a teta porque la varianza realmente es cuánto varían en este espacio, entonces realmente no depende de teta. 2 más 2 4 al cuadrado partido en 12, o sea, 16 doceavos, que sería 4 tercios. Bien, ¿y por qué estoy usando la varianza? No la hemos visto aún, pero sí la esperanza. Vamos a la esperanza. Entonces, la esperanza de x1, ya les dije que la esperanza de cuánto yo espero de la extracción aleatoria del primer dato es lo mismo que lo que yo espero de la segunda y del tercero y del cuarto. Entonces, dijimos que la esperanza de x es teta, así que reemplazamos simplemente. Esperanza de x1, teta, más 2 teta, más 3 teta, menos 4 teta, partido en 4. Entonces, contamos 1 más 2 3 más 3 6 menos 4 sería 2 teta partido 4, o sea, teta medios. Bien, eso sería entonces la esperanza. Por lo tanto, el sesgo de teta, borro, sería la esperanza del estimador menos el parámetro, o sea, teta medios menos teta medios, o sea, no es insesgado. Bien, vamos a la siguiente pregunta, o al resto de esta pregunta, que decía, encuentra el error cuadrático medio. Vamos a estudiar esta propiedad. Bien, segunda y tercera propiedad, varianza mínima. Cuando todos los estimadores son insesgados, elegimos el de menor varianza. O sea, entre dos estimadores que efectivamente sus centros tienen el parámetro, como el dibujito que habíamos hecho antes, aquí. Si tenemos dos estimadores o más estimadores que el centro de las estimaciones esté en el parámetro, vamos a usar obviamente el que tenga las estimaciones más cercanas al parámetro y que genere entonces menor varianza. Bien, y en caso de que al uno sea sesgado, si uno tiene sesgo, entonces vamos a usar el que tenga menor error cuadrático medio, que se calcula como la varianza más el sesgo al cuadrado. Y eso te da un error ponderado entre los dos errores, que son las distancias cuadráticas al centro y las distancias lineales al centro, pero al cuadrado. Entonces con esto vamos a tener cuál preferimos, el de menor error cuadrático medio. ¿Vale? Entonces tenemos, hay que calcular la varianza. Y ya habíamos calculado la varianza de la variable. Entonces la varianza de este estimador sería varianza de un cuarto x1 más 2x2 más 3x3 menos 4x cuarta. Si recordamos propiedades de varianza, cuando las varianzas tienen una constante que está multiplicando a las variables, las constantes salen al cuadrado, entonces me queda 1 partido 16 por la varianza de x1 más 2x2 más 3x3 menos 4x cuarta. Y aquí nos opera lo mismo. Entonces, varianza de x1 ya habíamos visto atrás, la habíamos sacado la varianza de x. eh, mucho más atrás, aquí. Varianza de x habíamos dicho que valía 4 tercios. Entonces, vamos aquí. Varianza de x vale 4 tercios más varianza del 2 sale al cuadrado. 4 varianza de 2 y la varianza de 2 sería 4 tercios. Varianza de 3 multiplicado por el 3 también sale al cuadrado. Varianza de x3, 4 tercios. Y aquí, ojo, varianza, las varianzas nunca restan porque sería varianza de menos 4 y el menos 4 también sale al cuadrado, entonces me queda más 16 por 4 tercios. Y aquí que no se nos olvide que todo esto está dividido en 16. Y aquí vamos, entonces tenemos 4 tercios más, acá hay un, todo esto
está en tercio, entonces podríamos tirar en tercio hacia abajo. Sería 3 que abajo y 16 porque está todo dividido en 3, entonces dividió en 3 y después dividió en 16. Bueno, dividimos en 3 y dividimos en 16. Esa sería la lógica. Nos queda 4 más 4 por 4 16, más 9 por 4 36, más 64. Bien, sumamos esto. Sería, acá tenemos 120 parece. Partido 3 por 16 48. Ahí estamos. Bien. Vamos a llegar a un valor más reducido de eso, pero dejémoslo ahí mientras. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo del error cuadrático medio del parámetro sería la varianza más el sesgo al cuadrado. Y habíamos dicho que el sesgo valía menos teta medio al cuadrado. Entonces sería algo así como 120 partido 48 más ese al cuadrado, teta cuadrado partido en 4. Y como les digo, pueden reducir eso un poco más de fracción, pero no es el foco de este ejercicio en particular, así que sigamos. Y nos hablan de la última propiedad porque esta pregunta también preguntaba si es que era consistente. Consistencia. Entonces nos vamos a estudiar la última propiedad de hoy. Bien, tenemos la última propiedad que es la consistencia en error cuadrático medio. Dice que serán consistentes los estimadores que cuando la muestra sea muy grande o mientras el n sea aumente más, entonces puede estimar casi sin error. O sea, un estimador es consistente si el límite del error cuadrático medio tiende a cero, o bien si el límite del sesgo fuese cero más el límite de la varianza fuese cero. Con eso tenemos que el límite del error cuadrático medio completo fuese cero. Eh, ¿Cuándo es cero? Bueno, es súper sencillo identificarlos. Los que son cero tienen, cuando llegamos al error cuadrático medio, tenemos los n de mayor grado, lo tenemos en denominador, y eso hace que, a medida que yo aumento el tamaño muestral, este error cuadrático medio se va yendo a cero. Y no es el caso acá en absoluto, porque este error cuadrático medio no depende del tamaño muestral. Entonces, no, no es consistente. Bien, vamos a ver la última parte de este ejercicio. Entonces, la última parte dice, sean teta 1, teta 2, teta 3, estimadores insesgados de teta, insesgados, o sea, no tienen sesgo. O sea, lo único que hay que hacer va a ser calcularles la varianza. ¿Bien? Y después vamos a tener que analizar entonces quién tiene menor varianza, hablar sobre el error cuadrático medio y la consistencia. Entonces, ya sabemos que el sesgo de todos estos estimadores es cero porque dice que son insesgados. Vamos con la varianza. Varianza del primer estimador sería la varianza de menos un medio 2x1 menos 3x2 menos x3. Así que vamos acá. Menos un medio que está multiplicando sale al cuadrado, o sea, sale como un cuarto positivo. Bien, después. Bueno, ya sabemos que todo esto está multiplicado, así que podemos dejarlo al tiro como partido en 4. Que ese menos salió con más, ese 2 salió ahí en 4 y está dividiendo todo, así que sigamos. Y acá, varianza, esta varianza entra, el 2 sale como 4. Perdón, estoy un poco resfriado. Entonces, el 2 sale como 4, varianza de x1. Lo voy a bajar ahí, varianza de x1. Menos 3 al cuadrado sale como más 9, varianza de x2. Y más varianza de x3. ¿Bien? Después, 4 por varianza de x1. Ya sabíamos que la varianza era 4 tercios, que lo habíamos sacado acá, cuando sacamos la varianza x. Aquí, 4 tercios, varianza de x. Como tal, la varianza de cualquiera de los x va a ser 4 tercios. Así que estamos aquí. 4 por 4 tercios. Más 9 por 4 tercios. Más 4 tercios.
y todo esto partido en 4. Entonces, bueno, es todo dividido en 3 y todo dividido en 4 luego. Entonces podríamos dejar el todo dividido en 3 y todo dividido en 4, queda todo junto abajo. 4 por 4, 16, más 9 por 4, 36, más 4. Tenemos 40, 56 partido en 12. Bien, ahí tenemos la primera varianza. Vamos con la siguiente. De nuevo pueden reducir eso con su calculadora, no hay problema. Tenemos teta 2 un cuarto, x1 más 3x4. Un cuarto, x1 más 3x4. Eso sería teta 2. Varianza del teta 2. Varianza... Uy, me quedó muy feo eso. A ver si lo puedo arreglar ahí. Ay, qué mejor. Entonces, la misma idea, un cuarto sale todo ahí, un cuarto, 1 partido en 16, que es todo dividido en 16. O sea, me queda varianza de x1 más el 3 que es constante por las propiedades de varianza, sale al cuadrado multiplicando, y me queda 9 por varianza de x4. Y varianza de x1 sería entonces 4 tercios, que ya lo sabíamos, más 9 por 4 tercios partido en 16, o sea, y está todo partido en 3, entonces sería 16 por 3, y aquí me queda 4, uy, el 3 ya se fue, 4, más 9 por 4, 36, que sería entonces 40 partido 48, y el último sería la varianza de teta 3, que si mal no recuerdo era la media, ahí. La media simplemente, entonces varianza de teta 3 sería la varianza de la media y la varianza de la media es la sumatoria de los x y partido en n. Bueno, misma idea entonces, n es como constante, o sea, es una constante, se trata como constante, sale al cuadrado. Varianza de la sumatoria y sumatoria de la varianza son lo mismo. Cada vez que tengamos esta situación varianza sumatoria lo podemos dar vuelta después. Sumatoria de la varianza. Y varianza era 4 tercios, entonces me queda sumatoria de 4 tercios partido en n cuadrado, y esto es una sumatoria desde el primer elemento hasta el enésimo. 4 tercios más 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 4 tercios, n veces es 4 tercios por n, entonces me queda 4 partido 3n, porque se me va Sn con Sn, me queda 4 dividido en 3 y luego dividido en n. Ahí estamos. Bien, entonces... Después dice, hable sobre el error cuadrático medio, que diría que el error cuadrático medio es exactamente el mismo que la varianza en estos casos, porque los estimadores son insesgados y el error cuadrático medio es la varianza más el sesgo al cuadrado, no tiene sesgo, entonces coincide con la varianza. Dice, ¿cuál de estos estimadores tiene la menor varianza? Ok, esa es una buena pregunta. 56 partido en 12 va a ser mucho mayor a 40 partido 48, ¿cierto? Entonces, este estimador va teniendo la menor varianza. ¿Y qué hay de este? Este no, porque este es más grande, ¿cierto? Eh, esto va a ser 4, algo. Esto va a ser 0, algo. Entonces nos quedamos con este porque es más pequeño. Y bueno, ¿qué hay de este? Este también es como, esto 1, algo, si es que el n vale 1. Bueno, entonces vamos a compararlo. ¿Cuándo? Pero si es que el n vale 2 ya es más pequeño, entonces ¿cuándo esto es menor que esto? Eso es como ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo tendría menor varianza? ¿Cuándo esta varianza fuese más pequeña? Porque si el n vale 1, bueno, es 4 tercios que es más pequeño. Pero si el n vale 2, es 4 sextos y ahí ya, perdón, si es que es 4 partido en 3, es más grande que esto. ¿Sí? Es más grande. Pero si es que el n vale 2, ahí ya es más pequeño. Si el n vale 3, es más pequeño. Entonces, bueno, es una buena pregunta eso. ¿A partir de cuándo esto es menor? Porque esto depende de n. Entonces, nos podemos fijar que como depende de n, es consistente. O sea, este estima con menos error. Bueno, vamos con eso. 4 por 48 menor a 40 por 3n.
Entonces sería 4 por 48 partido 40 por 3 cuando n sea mayor a esto. Y aquí, bueno, veamos, 48 y 3 son 16, 4 y 40 son 10 abajo, entonces si n es mayor a 1,6 ya este sería menor. Entonces el estimador 3 menor varianza, si n es mayor a 1,6, o sea, si es que tomamos una muestra ya desde dos datos, es decir, un tamaño muestral mayor o igual a 2, ahí ya preferiríamos este estimador. Entonces, bueno, generalmente las muestras son mayores a dos datos, pero en cualquier caso vamos a preferir entonces el tercer estimador. Y nos dijeron que habláramos de la consistencia, ya la medio comentamos, pero hablemos de eso. Dijimos que la consistencia era si el límite del error cuadrático medio fuese cero, entonces los estimadores van estimando cada vez con menos error cuando n tiende a infinito. Este no depende de n, la varianza o el error cuadrático medio, que dijimos que era lo mismo en este caso, no depende de n, entonces como tal, la varianza es fija, independiente si tenemos un tamaño muestral enano o tamaño muestral gigante. Este es lo mismo. En cambio, este sí depende de n y este es el error cuadrático medio y la varianza a la vez. Y si yo aumento el n, cada vez más aumenta eh, disminuye el error, ¿sí? Cada vez que yo aumento el n, va disminuyendo esto porque se va dividiendo en un valor cada vez más grande. Entonces va aumentando el denominador y como tal iría disminuyendo el error cuadrático medio y eso lo hace consistente. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar. Que estén muy bien.